Comenzamos el limud sobre secretos de Sefer de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías son un solo libro en el Tanaj hebreo. Ezra significa al que Dios ayuda y Nehemías o Nehemíahu, reconfortado por Dios. Esdras y Nehemías son continuación de la obra del cronista. Estos libros tienen mucha importancia para la historia de la restauración judía. Después del destierro, se escribió antes de Divrei Hayamim, que es Crónicas. Sin embargo, a pesar de la cantidad de fuentes que manejan los libros de Esdras y Nehemías, no se consigue una exégesis como debería ser por orden en que se interpretan los documentos. Hay una sección de Esdras que está escrita en arameo, del capítulo 4, 5 y 6, y por esta razón la traducción al español presenta algunos errores. La vuelta del destierro y la reconstrucción del templo, la vuelta de los sionistas. La conquista de Babilonia por Ciro fue en el otoño del año 539. El primer año de su reinado sobre el imperio babilónico. Ese primer año comenzó en Nisán, marzo-abril del año 538. Esdras trata del retorno a Sión por parte de los hebreos, después de los 50 años de destierro del que no se habla. El hilo de la historia se retoma en el momento en que el edicto de Ciro, en el año 538, autoriza volver a Jerusalén para reconstruir el templo. Esdras llegó a Jerusalén en el año 458, el año 7 de Artajerjes, del rey Artajerjes I. Otros exégetas afirman que no llegó en el año 7 de este gobierno, sino en el año 37. Los judíos se beneficiaron de la política religiosa liberal que los aqueménidas aplicaban a su imperio. Volvieron a la tierra prometida, restablecieron el culto, restauraron el templo, levantaron las murallas de Jerusalén, vivieron en comunidad, regidos por la ley de Moisés, de Moshe. Se trata del nacimiento del judaísmo preparado en las largas meditaciones del destierro. Esdras tenía 3 ideas esenciales: la raza elegida, el templo y la ley. Esdras fue sensible, fue humano, se arriesgaba de forma personal, confiaba en Hashem, le oraba con frecuencia. La cronología de Esdras y Nehemías va en la restauración de la época persa, entre los años 538 al 333. Por el lado de Persia, el ejército de Ciro entra a Babilonia. Ciro devuelve a las ciudades los ídolos llevados a Babilonia. La conquista de Babilonia por Ciro fue en otoño del 539, el primer año de su reinado sobre el imperio babilónico. Dios movió el Ruaj de Ciro, el rey de Persia, y publicó un edicto así: habla Ciro, rey de Persia. Yud-Hei Vav-Hei, el Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Los reyes de Persia fueron en general muy liberales con los cultos de los pueblos conquistados que ellos restauraron sin dejar de controlarlos. Yud-Hei Vav-Hei, designado siempre como Dios de los cielos. En las actas oficiales así era denominado. Podía ser equiparado con el Dios supremo al que los grandes reyes reconocían, que era Ahura Mazda. Miren de dónde viene el nombre de la famosa marca de vehículos. Ciro dijo que ayudaran al pueblo con plata, con oro, haciendo ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Este edicto fue una proclama hecha en hebreo por heraldos públicos. Es importante porque de hecho hasta la lengua se estaba perdiendo. Fue así como las cabezas de familia de Judá
Benjamín, los sacerdotes, los levitas, se fueron hacia Jerusalén. En el capítulo 2 se narra la lista de los sionistas que regresaron del cautiverio, esas personas que habían sido deportadas por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y Judá. Luego habla de una lista de los hombres del pueblo de Israel, los hijos de Paró. Comenzó la reanudación del culto a Dios, le ofrecieron holocaustos, dice que erigieron el altar en sus cimientos, es decir, a pesar del temor que les infundían los pueblos de la tierra, la expresión en hebreo es Am Haaretz y designa a todos los hombres libres de sus derechos cívicos en un territorio determinado distinto de sus jefes. Sin embargo, en Nehemías, capítulo 10, versículo 29, la expresión en plural, los pueblos de la tierra, Am Haaretz, designa a los samaritanos y a los amonitas, moabitas, que ocuparon las tierras que los deportados dejaron desocupadas y que ahora gozaban de los derechos políticos. Bueno, celebraron Sukkot, Shabbat, Rosh Hodesh. El palacio de Pasagarda, Cambises, sucedió entre los años 530 y 522. Este era hijo de Ciro, conquistó Egipto, que será persa hasta el año 400, dinastía 22. Históricamente podríamos ubicar también a Darío I entre los años 521 y 486. Él organiza el imperio persa. Siria y Palestina formaban la quinta satrapía y Egipto la sexta. El palacio de Persépolis existió en ese entonces. Por el lado de Jerusalén, en el año 490, la batalla de Maratón sucedió. Jerjes I reinó entre el año 486 al 465. Asuero en el 480 toma a Atenas, pero es derrotado en Salamina. El templo se termina en el año 515. Esdras era un escriba encargado de los asuntos judíos en la corte de Persia. Llegó a Jerusalén en una caravana. Esdras llega con un decreto que le concede facultades para imponer a la comunidad la ley de Moshe, reconocida como ley real. Toma medidas contra los judíos que se habían casado con extranjeras. Nehemías era copero de Artajerjes, que era rey. Logra que el rey le otorgue la misión de ir a Jerusalén para levantar las murallas, a pesar de la oposición de los enemigos. Él termina ese trabajo y se repuebla la ciudad. Nehemías es nombrado además gobernador. Esdras hace una lectura solemne de la ley, se celebra Sukkot, al pueblo confiesa sus pecados el pueblo y se comprometen a observar la ley. Se hicieron preparativos similares a los que se hicieron en el momento de la construcción del templo que construyó Shelomó. Bueno, luego comienza un alegato antisamaritano ocurrido bajo el reinado de Ciro, mientras que en Ageo, el libro de Ageo, Sefer Ageo, se achaca el retraso a la negligencia de los judíos, porque hubo un retraso en esa construcción del santuario que había ordenado además Ciro, ¿no? Mientras que el cronista Esdras señala la oposición, pero de los samaritanos. También en el reinado de Jerjes, Artajerjes, hubo obstrucción de la construcción. El gobernador Rehum y Sinsai escribieron una carta. Esta carta está en el libro de Esdras desde el Pasuk 11 al 16, en el que le informan que no deben seguir permitiendo que hagan ese santuario, porque no tendrían más territorios y así por la fuerza de las armas obligaron a suspender las obras. Fue hasta el año 520 al 515 que realmente se comenzó la construcción, y esto sucedió porque el profeta Ageo y el profeta Zacarías comenzaron a profetizar y eso impulsó a que reanudaran la construcción del templo. Bueno, celebraron Pesaj en el año 515. Aquí el 515, el sod de este número, lo dejo para la Parashat Beit Hanam. En este año todos, aún los deportados, celebraron Pesaj, el 14 de Nisán. Todos los levitas se purificaron. Celebraron durante 7 días la fiesta de los ázimos, porque el Creador les había llenado de gozo y
cambió en su favor el corazón del rey de Asiria para reafirmar sus manos en las obras del templo de su Dios, el Dios de Israel. En el capítulo 7 se habla de la organización de la comunidad por parte de Esdras y Nehemías. La misión y la personalidad de Esdras, quien era un escriba versado en la ley de Moshe, la mano de Dios lo sostenía a él. El rey le concedió todo lo que pedía. Esdras fue un hombre extraordinario, un sacerdote perteneciente al linaje de Aarón. ¿Cuántos no quisieran que hubiera alguien que le concediera todo lo que pidiera? Se habla de la genealogía de Esdras, que responde a la preocupación de los desterrados por hacer valer los títulos al sacerdocio. Y esto era porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Dios, se había ocupado de estudiarla y además de ponerla en práctica y enseñar en Israel las mitzvot y las normas. La habilidad en el arte de escribir convertía a los escribas en funcionarios de las cortes orientales. Por eso, ese título de escriba designa a Esdras como un secretario para los asuntos judíos en la corte persa. Él era el que leía, el que traducía, el que explicaba la ley al pueblo de Israel, por supuesto. Artajerjes hace un decreto y 3 cosas se notan claramente en ese decreto. Primero, el permiso para establecerse en Judá a favor de los judíos que vivían en Babilonia, es decir, que volvieran. Segundo, la elevación de la ley de Moshe a la ley del Estado y serviría como base para controlar a la comunidad palestina y también a las comunidades judías de Transeufratina. Tercero, disposiciones financieras. Esdras viaja de Babilonia a Palestina. Y en el capítulo 9 habla de la separación de los matrimonios con extranjeros. Desde Josué, el creador, les dijo que no se asimilaran, pero lo hicieron. De hecho, esos matrimonios no estaban prohibidos en el antiguo Israel, pero lo estuvieron después para combatir la idolatría que se estaba introduciendo en los hogares israelitas por las mujeres paganas. Además de lo religioso, estaba el tema de la pureza de la sangre. La comunidad judía se le llama la Golá, los deportados, esa comunidad judía que venía de la diáspora. Esdras, al ver que la raza santa se había mezclado, se prosternó ante Dios, extendió las manos hacia el Creador y dijo la oración que comienza en el Pasuk 6 al 15. Una oración muy bonita, ojalá la lean de sus propias Biblias, de su propia Tanaj, porque no es lo mismo tomarla en las manos y leerla. Esdras, mientras estaba prosternado llorando ante el templo de Dios y una gran asamblea de Israel, donde habían hombres, mujeres, niños, había una reunión a su alrededor. Ellos también lloraban. Por muchos años que usted lleve estudiando Torá, secretos del cielo, puede caer, Jave Shalom, a su peor yo. Así que nunca la persona, y esto ya es a nivel Sot, este pasuk de Esdras, no puede sentirse segura ante una tentación. Siempre debe reconocer su debilidad. Hicieron una lista de llamados culpables de los Kohanim, que se casaron con mujeres extranjeras. Esdras, se interesa en la reconstrucción del templo, mientras que Nehemías se interesa en la reconstrucción de la ciudad y las murallas de Jerusalén. El templo fue lo último que fue destruido cuando la nación fue llevada cautiva. La restauración en la vida individual implica reconstruir el control de nuestro ruaj por medio de la obediencia, de estar atentos a cada instante de lo que se espera de nosotros. Significa ese reconocimiento de nuevo del derecho que tiene Dios a dirigirnos y a reemplazar los planes que hayamos hecho por los planes de Él. Porque nuestro libre albedrío consiste en la reacción que tenemos ante los acontecimientos.
Pero el con quién nos vamos a encontrar, con quién nos vamos a relacionar, sea momentáneamente o en un trayecto largo o durante toda nuestra vida, ya está definido antes que el alma baje a Malhut. Ya está escrito. Él nos va dando la gracia que necesitamos y a la vez nos revela lo que necesitamos para transformarnos. Pero esa transformación conlleva además limpieza. El Ruach y la Neshama son limpiados cuando hacemos Teshuvah. A nivel Sot, al confesar sinceramente el corazón humano su pecado, lavando y eliminando la negatividad, resolviendo el pasado, restaurándonos. Ahora bien, el volver del pecado es siempre la obra de la gracia de Dios, así como lo hizo con Ciro. Siempre es Hashem. Él es el que permite, por ejemplo, al Satán que nos entrene, sí, pero luego también Él nos llama al retorno. Porque yo les voy a decir algo. Esa tentación, ese vicio, eso en lo que Dios permite que el Satán nos entrene, que seamos tentados de forma ordinaria o extraordinaria, es precisamente las virtudes que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Me voy a explicar. Así con un ejemplo puntual. Si una persona es tentada mayormente a la lujuria, al pecado sexual, o si es tentada al alcohol, si es tentada a la lujuria es porque Dios quiere desarrollar la virtud, la midot de la castidad, de la santidad sexual, de la pureza sexual. Y así con cada pecado. Una persona que es tentada, que su mayor pecado, su mayor vicio, sus averot, están relacionadas a la lashon hara, a la motzirá, a ese mal hablar, la calumnia, la difamación. Es porque Dios la permite que sea tentada con esto porque quiere trabajar en esa persona, quiere desarrollar en esa persona las midot relacionadas con la palabra, con el lenguaje, con la facultad de Hod, que va de la mano de Netzach, que es la inteligencia emocional y toda esta parte artística y todo eso. Entonces, esos detalles que yo les voy dando a nivel Sot, ustedes los deben ir bajando a su realidad. Preguntarse, ¿cuál es esa mayor tentación que yo tengo, esa mayor vicio en el que yo caigo? Y entender y ver el amor de Dios en todo eso. No preguntarse por qué. No. Ver el amor de Dios detrás de todo eso. Dios me permite que el Satán me tiente con esto, que el Satán me entrene, porque Él quiere que yo llegue a ser sadik en esto. Ese es el análisis que debemos hacer a nivel Sot. Esto pasó con los israelitas cuando estuvieron en Babilonia, se convirtieron en un pueblo diferente allá. No cuidaban ovejas, no eran roes. Tuvieron que ser comerciantes y además tuvieron éxito en sus empresas, al punto que no querían regresar a Jerusalén. Y bájenlo a la realidad nuestra, a la realidad de las personas. Una persona que tenga mucho dinero, que esté emocionalmente bien con sus relaciones personales, su yo social y todo eso, pero está cometiendo averot en su vida, a razón de que va a querer retornar a Dios y hacer teshuvah, si no es por gracia de Dios. Están tan cómodos ahí que no necesitan. Falta un vacío siempre. Y aquí es donde entra parte fundamental, el deseo y el vacío, del que hablaremos más adelante. De hecho, aun cuando Dios les abrió la puerta, no quisieron algunos volver. Y eso pasa con muchos, que por eso son llamados culpables. Y así los llama el Zohar. Ya lo hemos hablado en el canal. Culpables son los que rechazan los secretos del cielo. Aquel que te pone trabas para que estudies los secretos del cielo, de la Torá. Abraham no se dejó seducir por las conductas de los culpables. Eso tiene un gran mérito a los ojos del Creador. Hay un mérito muy grande, vivir entre los culpables sin dejar que las malas conductas de los culpables nos influencien.
cosa que no pasó con el pueblo de Israel. Porque la verdad es que una espiritualidad llevada en retiro, ay, así todos podemos. Muy lindo, muy todo, meditando, orando, rezando, haciendo tefilot, puro retiro. Y cuando estamos en el mundo, cuando nos relacionamos, cuando volvemos a nuestra realidad, sale lo peor de nosotros. No debe ser así. La espiritualidad vivida en retiro prácticamente no sirve para nada. El verdadero mérito está cuando necesariamente vivimos entre personas que no tienen nuestras mismas creencias y logramos impactar a esas personas y no que ellos nos influencien a nosotros. Por eso es tan importante, por ejemplo, ese discernimiento en su lugar de trabajo, en su familia. Ahí donde estoy, yo puedo revelar secretos del cielo. Porque si no puedo, si no se me presenta el escenario, ahí no es. Ahí no es. El Ruach despertó el deseo de volver en algunos de ellos. El deseo, esa energía que mueve el mundo, que equivale al vacío. ¿Cómo así? Hacen que se sientan insatisfechos aún con la prosperidad material. Cuando sentimos esa necesidad imperiosa, el Ruach nos está moviendo para que regresemos, para que retornemos y hagamos verdadera teshuvá. Nos pasa mucho esto en el mundo material. Vemos personas que tienen todo aparentemente, una vida de éxito, una vida profesional soñada, carros, casa, pareja, pero sigue estando ahí un vacío. Si la persona logra identificar que ese vacío es el mismo deseo de retornar a la fuente del Ein Sof, al infinito, a su creador, logrará ahí la persona poder entrar en la búsqueda de llenar ese vacío. Vacío que no se llena, pero que se convierte en esa esperanza, como cuando vamos en un viaje de carretera larguísimo y sentimos que no llegamos, pero el solo saber que vamos a un lugar que queremos llegar, que deseamos ir, el viaje se nos hace agradable, tal cual. De eso se trata la vida. Ya en Sefer Nehemías, el Sot mayor es que solo con la ayuda de Yud-Hei Vav-Hei nos transformamos realmente y hacemos teshuvá, pudiendo además llegar a restaurar y a recuperarnos del daño y la ruina del pasado. La reconstrucción de las murallas es una imagen de la restauración de la fuerza en nuestras vidas. A nivel Sot, eso significa, en el mes de Kislev, mi mes favorito, en el año 20 de Artajerjes, es decir, en el año 446, porque él fue rey entre 465 al 424. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas incendiadas. A nivel Sot, Jerusalén somos nosotros. Si usted piensa en acontecimientos que ya sucedieron, que ya llegaron, las consecuencias, ese efecto del que tanto hablamos, los muros entonces están llenos de brechas. Seguramente puede usted pensar en alguien que comenzó a hacer algo sin pensar que estaba creando un hábito y ya hoy en día le cuesta eliminar esa acción y puede de hecho que ya viva las consecuencias. Una persona que fuma, por ejemplo. Las puertas relacionadas con la letra Dalet permiten entrar y salir, marcan una separación de circunscripciones, se relaciona con la pobreza también. Al haber sido incendiadas las puertas, es como que la persona quedó sin acceso, quedó encerrada dentro sin poder salir y sin que nadie pueda acceder a esa persona. Pensemos en esa persona que ha sido violentada, abusada, sea física o verbalmente, que se le incendiaron sus puertas y ahora nadie puede entrar a rescatarla, se siente traicionada, vulnerada. Tan inaccesible se volvió que no toca el tema para que nadie se entere. De hecho, si vas a responsabilizar a otro por lo malo, también dale el crédito de lo bueno. Me explico, si piensas que eres noble, trabajador, insaciable, que tienes sed de justicia, quédase de acá, pues responsabiliza a esa madre o a ese padre por eso. O esa persona que tanto daño te hizo. Sin la disciplina de tu madre, hoy no serías tan brillante en tu ocupación, en tu profesión, en tu familia, en tu hogar. Responsabiliza a esa persona por querer ser lo contrario a ella o a él. Responsabiliza al otro con inteligencia. El mayor problema de la gente es pensar que no tienen por qué tener ese problema. Yo no tendría por qué tener ese problema porque yo soy tan buena.
Ese es el peor problema. Voy a ponerles una situación. Si le preguntas a alguien cuál es su problema, puede que te diga, mi problema es la comida, mi problema es la anorexia o la bulimia. Cuando vas más allá, te das cuenta que detrás de eso hay un papá ausente, hay un vacío que no ha sabido la persona direccionar la energía de ese vacío porque no se ha permitido aceptar cuál es su verdadero deseo. El amor de ese padre que falleció, que se fue de casa, que nunca estuvo. Y la persona intenta llenar ese vacío con comida, o con sexo, o con trabajo exagerado. El asunto es que se obsesiona con un problema menor para no enfrentarse al verdadero problema. Hay cosas, situaciones a las que las respuestas son un sí. ¿Es honesto que hagas eso? Sí. ¿Es doloroso? Sí. Si la respuesta es sí, por eso precisamente es necesario que lo hagas. Hazlo, enfréntalo, no esperes el momento preciso cuando estés preparado, sencillamente hazlo. El Sefer Nehemías contiene los mejores secretos, los mejores sodot para enseñarnos cómo recuperar vidas destruidas. Cuando Nehemías oyó que Jerusalén estaba así, con las puertas incendiadas, con brechas, lloró y oró. Esto está desde el pasuk 5 hasta el pasuk 11. Hizo varios pasos que puede hacer cualquier persona que quiere rectificar su vida. Eso hizo Nehemías. Primero, lloró y oró. Este sod ya no es sod en este canal. Está revelado hace mucho y es que cada vez que oremos, si podemos llorar es mejor. Llorar y orar desde el hígado, desde las entrañas. No dejen de leer la tefilá de Nehemías, por favor, en su Tanaj o en su Biblia. Es hermosa. Lo segundo que hizo Nehemías fue arrepentirse de todas sus averot, todas sus transgresiones. Yo mismo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos obrado mal contigo porque no hemos observado tus misbot, las normas que tú habías prescrito a Moshe. No culpó a otros, asumió su responsabilidad. Responsabilízate. Y si vas a responsabilizar a alguien más, también responsabilízalo por todo lo bueno que crees que eres. Nehemías le recordó al Creador sus promesas de gracia. Acuérdate de la palabra que confiaste a Moshe y se las dice. Eso hace, le recuerda la misma palabra al Creador. Cuarto, lo último es que él pide de forma concreta lo que quiere. Él le dice al Creador, muéstrate ahora favorable a tu siervo y haz que tenga éxito ante ese hombre. En el capítulo 2, pasuk 5, le dice al rey, después que éste se da cuenta que algo le pasa porque nota su semblante triste, le dice, si le place al rey y está satisfecho de su siervo, envíame a Judá, a la ciudad de las tumbas de mis padres, para que yo la reconstruya. Le solicitó tiempo, cartas de recomendación y todo le fue dado. Solicitó suministros de madera, en fin. Cuando llegó a Jerusalén, salió e inspeccionó la muralla por donde tenía brechas. Jame Porazim, Aser Hem Perusim, que se hallaban destruidas. Si queremos rectificar, lo primero que tenemos que tener claro es qué necesitamos para rectificar. ¿Qué sefirá es la que necesitamos equilibrar? ¿Cuál o cuáles facultades de nuestra alma son las que vamos a trabajarle más porque son en las que estamos peor? Además, Nehemías contó con todo el apoyo del rey. Le proporcionó escoltas de oficiales del ejército y gente a caballo. Entonces nos debemos preguntar con quién cuento o con qué cuento. Se le presentaron dos enemigos a Nehemías, Sanbalat, el joronita, y Tobías, el amonita. Oronita era devota al dios de Orón, deidad de Palestina. Tobías era de Amón, el actual Jordania. Recuerden que amonitas descendían de Lot, el sobrino de Abraham. Ante la burla de estos dos, Nehemías respondió: el Dios del cielo nos hará triunfar. Nosotros, sus siervos, vamos a ponernos a la obra. En cuanto a vosotros, no tenéis parte ni derecho ni recuerdo en Jerusalén. Esa burla
Estoy segura que muchos la han vivido. Cuando han intentado comenzar algo, es el oponente siempre. Aquí pasó algo más, y fue que a Nehemías además lo calumniaron, y ya sabemos lo grave de la Motziram. Calumnia es peor que la Lashon Hará. Al igual que Nehemías, nosotros tenemos al Satán que se opone con astucia ante todos los esfuerzos que realizamos para hacer nuestro tikkun y para recuperarnos del daño, del sufrimiento, de la ruina. Y es el hecho que cuando una sefirá fue desequilibrada, el Sitra Hará se roba la luz y no llega esa luz a Malhut. Ahí viene el desánimo, pero sabemos ya que debemos persistir. En Nehemías capítulo 4, pasuk 9, dice, Nehemías considera ese ataque como un insulto en contra de Dios mismo. Fíjese usted en que no participa Nehemías en la discusión, él no se venga, no ataca a estos hombres contradiciéndoles, entrando en reyertas de vecindario, como yo digo, con furia, él no. Sencillamente responde orando, pero además de orar, monta guardia. A nivel SOT, esa guardia es estar presentes los 60 segundos de cada minuto. Ese es el verdadero sádic. No vive lamentándose, ni culpando al pasado, ni se torna ansioso por el futuro. Vive en el eterno presente. Para poder permanecer en guardia debemos autoconocernos. En el capítulo 5, ya el oponente intenta otra forma de ataque. Nehemías se había ocupado del ataque, mas no preocupado, él se ocupó. Se presentaron dificultades sociales en el tiempo de Nehemías y a la vez una apología de su administración. Lo otro en este capítulo 5 es que si una persona es capaz de hacerle daño a otra, es porque aún no ha comprendido que lo que le hago al otro me lo hago a mí mismo. Aún no ha comprendido que aunque los dos extremos del compás estén totalmente retirados, una misma mano es la que los dirige. Y esta comprensión no es fácil de llegar. Podemos tener el conocimiento, pero llegar a la total comprensión de esto, ya se habla de biná para esta comprensión. Aunque parezcan estar lejos, la idea es que tracen un círculo perfecto. Esa es la idea de cada de las dos puntas del compás y la mano los dirige. Entonces esos dos extremos del compás, esas dos puntas del compás, ¿qué vienen siendo? Las demás personas y yo. Aunque las veamos distanciadas, aunque estén lejos, aunque no veamos de hecho ninguna similitud con nosotros, resulta que están haciendo parte de la realización de ese círculo perfecto dirigido por el Ein Sof. Nehemías les hizo saber lo malo que estaban haciendo. Sin embargo, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque esto es un arma de doble filo. Cuando instruimos, por ejemplo, a otra persona, cuando le revelamos secretos del cielo, ya esa persona no podrá alegar ignorancia. Por eso estudiar los secretos del cielo implica una gran responsabilidad, tanto para el que lo revela como para quien lo escucha. Igual la ignorancia no vale como excusa. Si decidimos estudiar los secretos del cielo, debemos procurar llevarlos a la práctica. Entonces, si vemos a una persona muy cruda, en una sintonía completamente alejada de los secretos del cielo, lo mejor sería dejarlo que llegue a ellos por sí mismo, no forzar su crecimiento, porque será como intentar tomar una fruta del árbol a un verde, biche, como decimos en una parte de Colombia. No podemos ir más adelante que la persona a quien le estamos revelando. La debemos revelar en la medida justa, en la medida precisa, en lo que va necesitando. No dar más información de la que se está solicitando. La fruta se debe comer del árbol ya madura. Finalmente, Nehemías dice, acuérdate, Dios mío, para mi bien, de todo lo que he hecho por este pueblo. Y en el capítulo 6 comienzan las intrigas de los enemigos de Nehemías y ocurre la terminación de la muralla. Hay algo que quiero decir y es personalmente el Sefer de Nehemías me encanta porque él habla en primera persona. Él había terminado de reconstruir la muralla, ya no quedaban brechas, pero no estaban colocadas las hojas de las puertas. Sus enemigos lo invitaron a hablar con ellos y él sabía que tramaban hacerle daño. Él les manda a decir,
estoy ocupado en una obra muy importante y no puedo bajar. Esto está en Nehemías capítulo 6, versículo 3. El común denominador de las personas hubiera ido, aún sabiendo que traman algo en su contra. Personalmente nunca he comprendido esto, pero sé que pasa mucho. Me dicen mucho. Mi prima es envidiosa conmigo. Mi marido me maltrata. Mi mamá es narcisista. Pero las personas siguen ahí. Y la verdad, a mí me cuesta entender esto del todo realmente. Supongo que no logro entenderlo del todo porque yo no lo haría. Pero no hago un juicio de valor porque intento pensar que hay mucho miedo detrás de esa permanencia. Miedo a la soledad, tal vez. Miedo a la inestabilidad económica, miedo al qué dirán. Pero el asunto es, el día que la persona dice no más, entra toda la luz que estaba atrapada en las clipot. Nehemías es de los míos, definitivamente. Y él directamente dice, estoy ocupado en algo muy importante. No le interesa agradar a nadie más que al Creador. Si los demás logran ver equilibrio, paz en nosotros, aún en medio de la confusión, al principio puede que le genere un poco de envidia, haya ahinjará de por medio, pero finalmente si usted no se deja influenciar y persiste, los demás terminarán queriendo tener eso que usted tiene y que le permite vivir de esa manera. Tenemos que vivir en nuestra ola, en el océano sí, pero en nuestra ola. Si me pongo a mirar la ola del vecino, me caigo de la mía. 4 veces le mandaron la invitación y 4 veces dio la misma respuesta. Y aquí debo decirles algo. Hay que estar atentos, que debemos analizar y discernir cuándo los no de los demás o de nosotros mismos son el sí verdadero para Dios en nuestras vidas. Me explico con un ejemplo. Hace muchos años, un familiar mío le dijo a otro, a un primo, en tono airado, irónico y hasta de burla: cuidado se te da por poner X negocio. Yo no sé si mi primo lo hizo adrede, yo no sé si fue una sincronicidad, yo no sé si él fue consciente, yo creería que no. Pero el asunto es que en ese momento él no tenía pensado poner ese negocio, pero con los años justo puso ese negocio. No recuerdo exactamente cuántos años fueron, pero pasó un tiempo y él puso ese negocio. Al día de hoy, mi primo tiene 20 y algo de años, no sé exactamente cuántos, y ya tiene 3 sucursales propias de ese negocio. Hizo su casa propia con ese negocio, no se la debe a un banco, la hizo en menos de 3 meses. En fin, les podría contar cantidad de cosas. Con esto no les estoy diciendo que vayan por la vida haciendo justo lo que otros les dicen que no hagan. Pero sí que escuchen, que permanezcan en guardia, en el presente, que aprendan a discernir cuándo el no de los demás son precisamente esa luz y ese sí de Dios. Ese por ahí es. Pasa mucho en la elección del proyecto de vida, sobre todo con las personas que se van hacia las artes, que la naturaleza de su alma es Netzach, por ejemplo, entonces les gusta la música, les gusta escribir, les gusta el arte. La mayoría de las veces, no digo que siempre, pero sí la mayoría de las veces la familia se opone y le dicen: ¿piensas vivir de eso? Nadie vive de eso. Procura ser médico, abogado, ingeniero, pero músico, escritor, por favor. Si la respuesta a todo eso es: lo hago bien, tengo talento, me gusta, me veo viviendo de eso, la respuesta es un sí, adelante, ve por ahí. Sin embargo, a la vez les digo, recuerden que debemos equilibrar todas nuestras facultades. El fracaso viene cuando alguien volca toda su vida, toda su energía a una sola sefirá, de la que es la naturaleza de su alma. Puede que sí, porque sucede lo que les decía anteriormente, se vuelve unidimensionales y no debemos trabajar así. Debemos equilibrar todo el árbol de la vida. Eso Nehemías lo tenía claro. Semaías le dijo a Nehemías que irían a matarlo, que se encerraran en el santuario, pero Nehemías le dijo: un hombre como yo va a huir. Nehemías comprendió que él ni había sido enviado por Dios, sino que había dicho esa profecía que lo iban a matar
porque Sanbalat y Tobías lo habían comprado. Recuerden que estos dos eran los enemigos de Nehemías. Aquí lo que estaba pasando era que el enemigo, el oponente, había cambiado de estrategia. Y eso pasa cada tanto. La muralla quedó terminada el día 25 de Elul, en 52 días, en el año 445. Este día se celebra el día en que el Creador comenzó a crear el mundo, 6 días antes de Rosh Hashanah. El sexto día después, que es primero de Tishrei, fue creado el primer hombre, Adán. Cuando se terminó la muralla, dice en el Pasuk 15 del capítulo 6, que los enemigos temieron y reconocieron que la obra había sido hecha por Dios. Esa misma percepción tenemos cuando hemos conocido a alguien en la oscuridad y se ha convertido en luz para sí mismo y hasta para otros. Inmediatamente uno reconoce que es obra del Creador, que sin su gracia no hubiera podido ser. Cuando veo a alguien en un pecado muy marcado, me digo a mí misma, hoy es tu turno, mañana sería el mío si la gracia de Dios no me sostiene. Padre, derrama tu gracia sobre mí. Sin embargo, a pesar de aceptar que era obra de Dios, los enemigos no se dieron por vencidos. Tobías estaba casado con una israelita y se aprovechó de eso. Se aprovechó de eso para hacer motzirá, calumniar a Nehemías. En el capítulo 7, ya fijadas las hojas de las puertas, es decir, ya con los límites marcados, aquí pensemos en el sot, detrás de las mesuzot, de las puertas, nos marcan esa circunscripción en la que diferentes ángeles están a cargo. Siempre les pido que me acepten la palabra ángel, así porque dentro de nuestra mente discursiva se entiende mejor cuando los denominamos así. Era necesario que quienes vivieran en Jerusalén fueran israelitas. Así que aquí sucede una repoblación de Jerusalén. Nehemías dice que Dios lo inspiró para hacer el registro genealógico. Y se expone una lista de los primeros sionistas, donde aparecían aquellos que regresaron del cautiverio que habían sido reportados por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y que habían vuelto a Jerusalén. Se hace alusión a los Urim Tumim, ya explicados en Sefer anteriores, y que significan luces y perfecciones. Llega Sukkot, la fiesta de las tiendas, y Esdras lee la ley, y sucede el día del nacimiento del judaísmo. Esto fue el día primero del mes séptimo, primero de Tishrei, Rosh Hashanah. Todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. En Nehemías 8, Pasuk 10 dice, Id y bebed elementos grasos, bebed bebidas dulces y mandad su ración a quien no tiene nada preparado, porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estés triste. La alegría de Yud-Hei Vav-Hei es vuestra fortaleza. El llanto es necesario, lo hemos repetido muchas veces, pero si no eres feliz, ese no es el final. En el capítulo 9 hay una oración de Nehemías desde el Pasuk 3 hasta el Pasuk 37. Aquí sencillamente leerla. En el capítulo 10 adquirieron un compromiso por escrito bastante detallado y en el Pasuk 40 dice, no abandonaremos más el templo de nuestro Dios. En el capítulo 11 es un relato de los esfuerzos de Nehemías por poblar de nuevo a Jerusalén. El muro había sido edificado de nuevo, pero Nehemías descubrió que tenía una ciudad, pero no tenía gente para habitarla. Eso puede sucederle a una persona que por las heridas decide alejarse, entra en un desequilibrio en Yesod, porque puede que hasta se convierta, no sé, en un ermitaño. Si en ese tiempo de aislamiento se trabaja debidamente, volverá a la comunidad, volverá a querer relacionarse con los demás, ya por supuesto de otra manera, protegiéndose, conociendo los límites, sabiendo dar, sabiendo recibir. Pero necesariamente la transformación implica conexión. Su solución fue reclutar a las familias para que se trasladaran ahí, creando la capital de la nación. Como gobernador que era, sencillamente emitió un edicto.
1 de cada 10 personas que viven en los suburbios debe mudarse a Jerusalén. Fue por las aldeas y enumeró a las personas, contándolas por decenas. Y a continuación echaron un dado con 10 números en él. Se esperaba que el hombre que tuviera el mismo número que el que saliera en el dado se trasladara con su familia a Jerusalén. Sin embargo, podía salir alguien elegido, pero si no quería, no se pasaba a Jerusalén, no era que fuera una obligación. En el capítulo 12 habla de los sacerdotes y levitas que regresaron con Zorobabel y con Josué. Se menciona una lista genealógica de los sumos sacerdotes y los del tiempo de Joaquín. Nos habla a nivel Sot de la importancia de celebrar cuando Dios nos lleva a un lugar deseado. Y aquí toma importancia la felicidad. Cuando el Ruach está en nosotros, hay agradecimiento y es imposible que alguien agradecido no sea feliz. En el Pasuk 44 del capítulo 12 comienza una época ideal. Aquí en Nehemías se nos habla de la terumá de corazón y esto lo aprendimos en Parashat Terumá. Y aquí entra en escena el Gesed y todas las sefirot internas de Gesed. Ubiquémonos en el árbol de la vida, en la sefira Gesed, que ya sabemos todo, pues lo que significa, ¿no? Misericordia, bondad. Aquí además está la dimensión del amor, en ese amor ideal, sin egoísmos. En Gesed aprendemos a dar. Y ese trabajo se hace a la perfección, de forma rigurosa en el Omer. Trabajamos Gesed de Gesed, Geburah de Gesed, Netzach de Gesed, Hod de Gesed, Yesod de Gesed, Malhut de Gesed. Ese trabajo no es solo para el Omer. Si ese día del Omer lo hacemos de forma correcta, entendiendo la sefirá, entendiendo que lo importante es equilibrar la facultad del alma, esa facultad Gesed, y además todas sus sefirot internas, es cuando podemos dar por hecho un verdadero trabajo. En las almas de naturaleza de Gesed tenemos un problema. Y digo tenemos porque mi alma es de Gesed. Es importante que usted sepa la naturaleza de su alma, porque le sirve para su autoconocimiento, le sirve para potenciar su facultad, para conocer sus desequilibrios y equilibrarlos, trabajar en ellos, para entender por qué y de dónde le vinieron la mayoría de problemas en su vida, que de haber sabido todo esto seguramente no hubiera cometido tantos errores. El problema de las almas de naturaleza de Gesed está en la restricción. Cuando no hemos equilibrado Gesed, nos falta Geburah, restricción. Hasta que entendemos que de haber restricción en el amor, en el dar, en la misericordia, en la bondad, debe ser así. Porque hasta Dios, después de la misericordia, viene la justicia. Ahora gobierna Elí, pero gobernará Elohim. Entonces, por ese dar desmedido, el otro no resiste, no soporta nuestra entrega. Puede que hasta le parezca falsa, le parece demasiado. Le puede llegar a parecer hasta agobiante, porque su alma es de otra naturaleza. Si damos sin límites, damos al otro pan de la vergüenza. Y además nos dañamos a nosotros mismos porque no logramos comprender por qué el otro no tiene la misma capacidad de dar que yo tengo. Entonces, bueno, vienen las frustraciones. En el capítulo 13, Pasuk 8, Nehemías arroja los muebles de casa de Tobías, manda a fumigar la habitación, mandó a que limpiaran todo porque se había cometido asimilación. Para muchos, esto puede parecer exagerado porque han aprendido a convivir con el mal. Y ese es el peor mal, el verdadero mal, no ver el mal en lo que se hace. Pero eso no es tan malo, yo no le veo nada a eso, así dicen, ¿no? Que eso que dice no es tan malo, yo no le veo nada a eso. Muchos permiten que el mal los invada de forma silenciosa. En Nehemías 13, Pasuk 13 dice que puso como mayordomos a quienes puso porque eran tenidos por fieles. Y la fidelidad es un atributo propio del Creador.
Es importante saber quién sirve para qué. Es necesario un corazón humilde. Personalmente me parece que una buena táctica para conservar la humildad o para adquirirla, hay algo muy sencillo que es huir de aquel que reacciona mal ante nuestro comportamiento sencillo y sumiso y manso. Huir de aquel que reacciona alabándonos ante nuestro comportamiento sencillo y sumiso. Porque el sentirnos bien por las palabras del otro solo nos prepara para sentirnos mal el día que no sientan lo mismo, y ese día puede llegar, por el motivo que sea. Entonces, hay que huir tanto de las ofensas como de los halagos, pero más de los halagos. En el capítulo 13, Pasuk 15, se le da importancia a guardar el Shabbat, pero hay algo importante, y es que usted guarda Shabbat correctamente cuando usted cumple con lo que refleja el Shabbat. Si usted se vuelve simplemente una persona religiosa que guarda el Shabbat y sus seres queridos pierden importancia por cumplir el Shabbat, no está reflejando la palabra reposo. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.